Cuando empecé a escuchar más tu historia, cómo habías dejado tu trabajo de oficina, cómo te habías lanzado a vivir de la ilustración, me explotó la cabeza. Trabajaba en una oficina, efectivamente, trabajaba en marketing online. Yo para poder hacer esto que me gustaba tanto me levantaba a las 5 de la mañana, en el metro iba con el cuaderno. Yo estaba obsesionado con poder trabajar en todo momento en esta cosa que me gustaba tanto. Pero hubo un cambio en mi vida, ostras, ahora ¿qué va a pasar, no? Y yo sentía que en el trabajo ya no estaba bien, no estaba feliz, eso me repercutía en la vida. ¿Cuáles fueron los miedos más grandes que tuviste? Para vivir del dibujo, eso tienes que ser el mejor. Claves importantes que te ayudaron. Comprometerte y encontrar la manera de llegar a esos clientes. Entonces, Si tuvieras que empezar hoy, dejar tu trabajo de oficina, con la vida que tenés hoy, si hay alguien ahí detrás de la cámara que quiere cambiar su trabajo e ir por algo más idílico, tienes que saber que... ¡Mándale! Bueno, bienvenido, Ato. Muchas gracias. Es un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast. Una cosa que siempre admiré desde que te conocí es tu luz, tu brillo. Una persona que desde que llegaste se nota que tenés mucha luz y que tenés una espontaneidad, la espontaneidad del niño. Y eso la verdad que me encantó. Aparte, desde el momento en el que llegaste a Semilla Amarilla, siento que empezaste a poner un poco de esa energía en la comunidad y creo que eso va aportando a que la comunidad se consolide. Al menos yo lo sentí así. Y entonces quería primero que nada agradecerte por esa energía que traes y también por la inspiración. Cuando empecé a ver tus ilustraciones, tus dibujos, me quedé flipado. Sobre todo por la forma en la que tenés de contar las historias. A veces yo también soy como bastante exigente a la hora de lo que es el arte y la ilustración. Y sin embargo tus ilustraciones me cautivaron. Me cautivó tu forma de contarlas, la sensibilidad, pero sobre todo la espontaneidad y el amor de las historias, ¿no? La simpleza. Entonces, cuando empecé a escuchar más tu historia, de cómo habías dejado tu trabajo de oficina, cómo te habías lanzado a vivir de la ilustración, me explotó la cabeza. También me sentí bastante identificado, ¿no? Bueno, ya sabes. Entonces, quería eso, darte la bienvenida, primero que nada, y decirte que te presentes. Bueno, muchas gracias. O sea, nunca me habrías dicho todas estas cosas tan bonitas. Me han venido de sorpresa. Vamos a grabar otro podcast para que me digas estas cosas. Joder, ahora estoy hinchado. Bueno, mi nombre es Antonio. Mis amigos me llaman Ato. Como artista me hago llamar Atolonia, porque es el mundo de Ato, ¿no? Y soy ilustrador infantil, contador de historias. Me considero también autor y contador de historias. Y me centro ahora mucho en el cómic infantil, que me apasiona. Creo que es una puerta muy atractiva para los niños para entrar en los libros, ¿no? Y nada, y con eso estamos. Bueno. Y padre, que eso también. Padre a tiempo completo. Sí, ya sabes. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que este tema de cómo dejar el trabajo de oficina o cualquier tipo de trabajo que uno tenga y empezar a dedicarse del arte, es que es el tema de este podcast. Creo que una de las primeras cosas que más cuestan es los miedos y las creencias, ¿no? Entonces me gustaría empezar por ahí, ir a la carne, un poco de cuáles fueron los miedos más grandes que tuviste y en qué situación estabas en tu vida cuando comenzaste, cuando tomaste la decisión. ¿Qué situación? A ver, yo me gusta empezar en un día que llevé a... Mi mujer estaba como tristona y la llevé a una tienda de arte. Y ese día yo había desconectado un poco del arte. Venía haciendo bailaba breakdance por muchos años y con mucha pasión. Hice teatro y de pequeño pues, siempre dibujaba. Y bueno, me mudé a Berlín y de algún modo desconecté con el arte. Porque el teatro no me veía haciéndolo en alemán. Con el baile pues de algún modo ya no me fluía del mismo modo y estaba desconectado. Y llevé a mi mujer con la intención de animarla a esta tienda como de manualidades de arte y el que se volvió loco fui yo. Salí de ahí con un cuaderno, salí con al final un cuaderno normal de papel reciclado, 4 bolis de los más baratos y un libro para aprender a hacer dibujo realista, ¿no? Digo, voy a dibujar realista, tal. Estaba muy motivado. Y de ahí pasé a los cómics, que era lo que realmente me apasionaba, ¿no? Contar historias y me volví loco. Yo quería publicar un cómic.
participaba en concursos y dibujaba muchísimo. Aprendía también sobre el arte del cómic, que el cómic es muy completo, ¿no? Tienes que aprender a contar una historia, hacer planos, perspectiva, personajes, un montón de cosas. Y eso a mí me encanta, ¿no? Y dibujaba, trabajaba en una oficina, efectivamente, trabajaba en marketing online. Y yo, para poder hacer esto que me gustaba tanto, me levantaba a 5 de la mañana, me ponía ahí, si estaba con un proyecto de cómics, pues con el cómic, o si estaba aprendiendo, pues aprendiendo a anatomía o lo que tocara. Y en el metro iba con el cuaderno. Yo estaba obsesionado con poder trabajar en todo momento en esta cosa que me gustaba tanto. Y luego iba a la oficina. Pero hubo un cambio en mi vida que cambió ese orden que funcionaba también, ¿no? Que era por las mañanas, por la noche, el fin de semana dibujaba y luego tenía mi trabajo de oficina, ¿no? Y era que mi mujer se quedó embarazada. Bueno, no se quedó. Tú sabes, lo buscamos, ¿no? Sí, sí, sí. No fue una sorpresa, pero sí dije, ostras, ¿ahora qué va a pasar, no? Eso se juntó a que en el trabajo no estaba tan contento y bueno, se creó una crisis. Tuve una crisis. Wow. Como tú sabes, que las crisis se pasan mal, ¿no? No es algo único. O sea, todo el mundo tiene crisis. Yo la tuve ahí y... Pero como dice Einstein, de la crisis nace la oportunidad. Ya, ¿no? Claro, pero en el momento tú solo ves ahí oscuridad y dices, ¿por dónde voy a tirar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo sentía que en el trabajo ya no estaba bien, no estaba feliz. Eso me repercutía en la vida. Y lo que sí tenía claro era que quería cambiar de trabajo. Yo no sabía que quería dedicarme al dibujo en ese momento. Lo que sabía es que quería hacer algo un poco más creativo, porque el marketing tampoco lo es tanto, aunque a veces la gente lo piensa, yo lo pensaba. Pero el marketing, bueno, se puede acercar más a otros ámbitos más creativos. Entonces, sí me veía cambiando de trabajo y moviéndome a algo más creativo. Una historia, que te dije, voy a contar historias seguro, porque a mí me gusta contar historias, ¿no? Una historia fue que en esa crisis tan desesperado, sufriendo, ¿sabes? Porque sufres. Vi la posibilidad de ir a una coach laboral, una career coach, ¿no? Que se dice en inglés, creo. Sí. Pues para que me indicara qué hacer con mi vida. Quería cambiar de trabajo y no sabía qué. El caso es que la mujer pues me intentaba dirigir por temas de liderazgo, ¿no? Que estaba en ese momento, tenía experiencia, ¿no? Llevando equipos y bueno, y moviéndolo un poco más hacia el lado creativo. Yo le decía, oye, ¿y qué piensas si me hago autónomo e intento hacer algo con esto del dibujo? Y decía, no, ni se te ocurra, eso no, porque vas a tener que estar ahí vendiéndote todo el día, no te va a gustar, no va a salir bien. El caso es que dejé a la career coach y eso fue lo que hice, dejé el trabajo. Y yo recuerdo que lo que yo decía era, voy a intentar algo con el dibujo. Recuerdo de reunirme con gente de compañeros y decir, voy a intentar algo con el dibujo. O sea que, antes de entrar en eso, que me gustaría que entremos más profundo, ahí se presentaron las primeras creencias limitantes y los primeros miedos. Incluso miedos que te instauró una coach de carrera que debería ayudarte a perder los miedos. Sí. O sea, primeros miedos fue, vas a tener que pasarte todo el día vendiendo... sí. Bueno, diferentes miedos, ¿no? Diferentes creencias. Me gustaría que entremos un poco en eso antes de seguir la historia. Bueno, sí. En cuanto a creencias, una es esa, la de... En el momento de esas creencias te puedes decir que te limitan, pero al momento que saltas al vacío te agarras a ellas para encontrar la ruta. Te digo, por ejemplo, algo que mucha gente habrá escuchado desde la infancia es ese trabajo, de eso viven dos. O para vivir del dibujo, eso tienes que ser el mejor. Tienes que tener un padrino. Ahí solamente la gente con contactos consigue ganarse la vida, ¿no? A lo mejor para los actores, actrices. Sí. Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. Pero esa no te da ninguna pista, pero las otras sí te van dando pistas. Por ejemplo, la de no, eso es horrible, tienes que estar todo el día vendiéndote. Pues ya sabes que vender va a ser una de las soluciones. Tienes que ser mejor. La mejora continua va a ser una de las soluciones para llegar a donde quieres. ¿Cuál más he dicho? No sé. Tienes que tener alguien que te patrocine, un padrino. Los contactos son importantes, ¿no? Y cuando dejas un trabajo y tienes un hijo,
tienes que sacarlo adelante como sea y te agarras a esas cosas. Sí. Una creencia también que creo que es muy, muy normal es no soy lo suficientemente bueno. Ah, bueno, sí. Y eso para mí también es clave entender cuál es tu posición en el nicho, ¿no? Porque evidentemente no soy lo suficientemente bueno siempre trae una comparación en función de qué y comparado con quién. Pero claro, si yo me estoy comparando con un profesional que trabaja para Pixar, evidentemente, para trabajar en Pixar hoy, por ahí no soy lo suficientemente bueno. Pero si yo entiendo cuál es mi posición y busco ese tipo de clientes, empezar a buscar ese tipo de clientes, ahí esa creencia hay que usarla, como decís vos, ¿no? Vale, ¿dónde estoy yo posicionado hoy? ¿Cuál va a ser mi cliente? ¿Y cuál va a ser el precio que yo puedo cobrar? Entonces, de esa manera también, esa creo que es una creencia clave para quitar del medio. Buscar en qué sí puedes ser el mejor, ¿no? Sí. Claves importantes. Claves importantes que creas que funcionaron o que te ayudaron a adentrarte en el mundo de trabajar como ilustrador. Ya le hemos ido soltando algunas migajas, ¿no? Sí. Por esta coach, lo primero que hice, o sea, claro, yo cuando ya más o menos vi que por el tema del dibujo iba a ir la cosa, tenía mucha ilusión de pensar, digo, claro, mi horario de trabajo está totalmente legitimado que yo estudie o algo de arte, ¿no? O que me vaya, luego no lo hice, pero pensaba, pues algún día me iré al zoo a dibujar animales así en vivo, tal, no sé qué. Y ese será parte de mi trabajo, ¿verdad? Eso me ilusionaba. Luego no lo hice. Pues entonces tenía muchas ganas de ver qué libro iba a ser el primero que lea que yo piense que me va a catapultar. Y al final fue algo de lo menos sexy. Fue un libro, leí mi amigo Javi Camacho, que es emprendedor, él me hablaba mucho del Gran Cardone, como un gurú de ventas. Pues me pillé un libro del Gran Cardone. Fue el primer libro que leí cuando dejé el trabajo y decidí dedicarme a esto. Y porque al final un libro también es un compromiso, tardas en leerlo. Y mi compromiso con las ventas era real. Sabía que tenía que aprender a venderme si quería llegar a algo. ¿Y qué aprendiste de ese libro? Lo he estado pensando últimamente. Una palabra que me gusta, estaba en inglés, era commitment, compromiso. Realmente cuando te comprometes a algo de verdad, cuando dejas tu trabajo y estás ahí que tienes que ganarte el dinero, es un compromiso, ¿no? No hay vuelta atrás. Bueno, hay vuelta atrás, pero decides ir para adelante. Entonces, comprometerte y encontrar la manera de llegar a esos clientes. Entonces, si no es una, es otra, pero solo hay una dirección y es para adelante, ¿no? Para mí eso es compromiso. Otra que decía que rompió una creencia limitante era... bueno, ya la había escuchado y no va a sorprender a nadie, pero yo me rehusaba, o sea, era muy reticente a esa afirmación, que era vende primero a tus amigos y familiares. Esa es creo que, bueno, habrá mucha gente, mucha gente de ventas lo tendrá muy claro eso, pero para mí era, no quería hacer eso porque me daba mucha vergüenza. Yo estaba tirándome a algo nuevo donde seguramente fracasara, no sé, no quería que nadie lo viera, prefería hacerlo en secreto y si empiezas a vender a amigos y familiares, de algún modo te vas a exponer, la gente vas a ver lo que estás haciendo y como te caigas va a ser más doloroso, ¿no? Otro miedo. Miedo a exponerse. Sí, 100%. Miedo a exponerse, 100%. De vergüenza. Claro, pero la mayor exposición es esa, ¿no? Hacia la gente que te conoce y que tiene una concepción de ti. Y no fue vender a mis amigos y familiares, porque a lo mejor en ese entorno pues, no necesitaba un ilustrador, pero sí que a través de ellos, al menos sí pedir la ayuda. Me acuerdo que mandé un WhatsApp, preparé un WhatsApp con una foto mía dibujando con mi hijo, tal, como un collage de fotos. Y decía más o menos que había dejado mi trabajo, que me iba a dedicar a esto, que se conocían a alguien relacionado que le pudiera interesar lo que yo hago, que por favor que me dijesen o me recomendasen. Pero claro, el día que decidí lanzar ese WhatsApp, yo me daba una vergüenza absoluta. Pero bueno, fue un paso necesario. Creo que, no sé si saldría algo de ahí, porque uno nunca sabe de dónde salen las cosas, claro. Pero creo que fue importante. Y más de este libro,
Bueno, otra palabra, otra frase de este libro que también la llevo a rajatabla y me la recuerdo de vez en cuando es: no vendas, crea relaciones. Tú, bueno, por norma general lo que se dice es que no compras a alguien que no conoces, ¿no? Compras a alguien que ya conoces, con el que tienes confianza y en fin, también confías que no te va a engañar, ¿no? Porque es un amigo o una persona conocida. Entonces, invertir tiempo en crear relaciones. Qué bueno. Mm. Ese está muy bueno. Muy bueno. ¿Y cómo fue entonces, digamos, el siguiente paso? ¿Lanzaste a tus conocidos? ¿Atravesaste el primer miedo, la vergüenza? Supongo que también todos tenemos miedo a ser criticados, a ser juzgados, ¿no? Eso también es algo que nos pasa en todos los campos. Entonces, claro, te lanzaste. Primer objetivo desbloqueado. ¿Cómo siguió el camino? Yo recuerdo, todo empezó, y esto también es otra clave, son los proyectos personales, ¿no? Que tú y yo lo hemos hablado. En el momento yo no me di cuenta. Darme cuenta de que los proyectos personales eran una de las claves para conseguir trabajo me duró mucho tiempo, porque cuando uno hace un proyecto personal no lo hace con un interés, lo hace por el amor de crear, de eso que te conecta con lo que haces, ¿no? Pero luego suele ser muy práctico, muy pragmático el hacer proyectos personales desde ese desinterés, ¿no? Y el primero que hice fue, pues recuerdo, mi hijo estaba durmiendo en la cuna y no sé, quería pintar la pared, ¿no? Quería hacer un muralillo para su habitación y decorarla. Y empecé a hacer un árbol, lo hice en una esquina como el techo y la pared de la izquierda y de la derecha, entre todo eso hacía como un efecto 3D, ¿no? Porque la copa iba por arriba y un poco te envolvía y le metí muchos colores, hice un niño colgándose del árbol, una ardillita. Todo esto lo hice con acuarela porque era la única técnica que yo conocía, no conocía el acrílico entonces. Y hice todo, que la gente nos dice, con acuarela, una pintura de la pared. Pues sí, y quedó muy bonita porque era porosa y los colores quedaban muy bien. Y quedó preciosa. Y cuando terminé yo lo miraba y decía, esto yo creo que hay gente que pagaría por esto. Yo creo que... Y estaba en una comunidad, con esto de vender y exponerte en tus círculos, ¿no? Estaba en una comunidad de Facebook, en un grupo de Facebook, que era de expatriados en Berlín, de familias expatriadas, pues apoyan y tal. Y bueno, ahí había cogido yo mucha información, había participado a veces, y decía yo creo que en el grupo este de Facebook, si yo lo posteo, seguro que hay gente que le interesa. Y lo hice y bueno, fue una locura. Todo el mundo reaccionando, comentando, me empezaron a llegar mensajes. Wow. Oye, ¿tú cobras por esto? ¿Cuánto costaría? Tal. Ya tuve que pensar en hacer precios, que eso también es muy difícil. Bien, eso es otro tema también importante, ¿no? ¿Cómo uno le pone precio a su arte, ¿no? Eso también creo que es lo más difícil. Ya hablaremos sí. Más adelante en el podcast. Y de la incertidumbre, que es otro tema. Y de la incertidumbre, claro, del miedo a voy a tener suficiente, ¿no? Bueno, ya hablaremos, porque me está enganchando la historia. Es la segunda o tercera que la escucho y cada vez me engancha más. No con tanto detalle, tal vez, ¿no? Obvio. Y bueno, sí, y de ahí salieron los primeros trabajos, y mis primeros trabajos eran murales, lo cual fue un acierto no buscado, porque un mural ya es una cuantía de dinero mayor que un dibujo en un papel en pequeño. Claro. Entonces me permitió ya, sacando 2 o 3 murales al mes, el ir trayendo un salario. Bien. Bueno, eso es un poco también lo que decía, porque vos no tenías, al principio uno comienza y no tiene muy claro, perdón, vos sabías que querías hacer cómics, como empezaste. No sabía. Todavía no lo sabías. Quería intentarlo con el dibujo, no sabía qué significaba Entonces, eso. claro, como uno no sabe qué puede hacer con el dibujo, ¿no? Entonces un poco lo de diversificar y empezar a ver diferentes formas en las que uno como ilustrador o como artista se puede ganar la vida. Sí. Bueno, hice el mural, empecé a hacer los murales. Y sabía que quería hacer... Bueno, no sé, creo que tenía la intuición de que quería hacer algo con las historias y con el dibujo. Creo que más o menos conocía la figura del ilustrador, pero no la tenía tan presente. Bueno, no tenía tan claro que eso pudiera hacerlo yo, no lo sé, en ese momento aún no. Creo que pensaba en publicar mis propias historias o algo así.
Y estaba la posibilidad en ese momento de autopublicar con Amazon. Bueno, aún existe. Pero era bastante reciente. Y pensé, voy a hacer como 5 cuentos sobre un tema. No, 5 cuentos, cada uno ilustrado de una manera diferente y contado de una manera diferente, o sea, libre. Uno no tienen que ser iguales, para yo conocerme como ejercicio, para yo conocerme como contador de historias. ¿Qué historias me gusta contar? ¿Cómo me gusta contarlas? ¿Cómo me gusta ilustrarlas? Como un experimento, otro proyecto personal. En este caso más como reto. Y lo iba a publicar en Amazon, entonces tenía que salir bien, porque iba a verse en el mundo, ¿no? Que eso también mola, cuando sabes que te vas a exponer o cuando participas en un concurso, hay un compromiso con hacerlo bien y te estiras. Y ahí es donde creces, yo creo. Y lo saqué y hice ese librito y decidí hacer otro librito sobre otro tema, pero también 5 historias ilustradas de forma diferentes, técnicas diferentes. Algunas eran en acuarela, otras eran en digital, porque yo hacía acuarela y digital indistintamente, y ver qué me resonaba más, ¿no? Entonces ya saqué 2 libros. Y luego me enteré de la feria de Bolonia de ilustración infantil y decidí ir. Y ahí es donde conocí la figura del ilustrador. Vi tantos ilustradores que van allí y dije, ostras, tal. Y conocí el mundo del libro ya ahí metido y me encantó. Entonces, como tú decías, uniéndome a eso, empecé a diversificar. Empecé a buscar trabajos como ilustrador, sí, y bueno, en ese caso murales. Y me salía alguno de diseño gráfico. Bueno, no tanto diseño gráfico, pero a lo mejor ilustración para una página web y ya de paso hacer algo en la web. Pero ya son bastantes cosas, ¿verdad? Sí. No, pero sí. Entonces sí, diversificar también yo tenía claro que era una forma de empezar. Sí, y también para mí eso que decías antes, que yo lo encadeno, ¿no? Lo de los proyectos personales, para mí una de las claves principales para empezar a trabajar como artista es hacer un portfolio. Porque depende también cómo quieras conseguir trabajo. El mundo del arte no es como cualquier otro trabajo que vos necesitas un currículum. El potencial cliente no quiere saber dónde estudiaste. El potencial cliente quiere ver tu obra. Y si le gusta, y si es verdad que es consistente y que es real, ya está. Entonces, hacer un portfolio para mí es como si tuviéramos que definir en pasos. Bueno, ya hablamos de bastantes pasos. Perder los miedos sería el primero. Confiar en uno mismo. Pero sobre todo hacer un portfolio. Ahí es un paso más concreto. Un portfolio online o un portfolio... Antes se hacían impresos, ¿no? La gente iba y golpeaba puertas. Hola, soy artista. Hoy en día, con las facilidades que hay, se puede hacer en Instagram, en la web, un YouTube, lo que sea. Entonces, claro, los proyectos personales que vos decías, yo te lo encadeno con hacer un portfolio. Entonces, para eso sirven también. De hecho, mi primer portfolio fueron esos 2 libros. Yo fui con esos 2 libros a Bolonia y empecé a mostrarlo. También estaba empezando a hacer animaciones por interés propio y también las llevaba. Vale, quería decir una cosa. Otra creencia limitante mía era, como no había estudiado ilustración o arte en ningún sitio formal, eso para mí era un complejo grande. No sabía si era posible, venía de otro lado, ¿no? Aunque había estudiado mucho, cursos, libros, tal. No estaba, no me sentía legitimado. Ya en el futuro me empecé a sentir legitimado, pues o formando parte de una agencia de ilustración o siendo publicado, esas cosas, ¿no? Pero por mucho tiempo al principio no me sentía legitimado. Y en cuanto al portfolio, mi primer portfolio fueron esos 2 libros. Más otras cosas que iban haciendo con mi tiempo libre, como las animaciones o ya trabajitos que me iban saliendo. Me empezaron a salir algunos trabajos ya de ilustración. Y todo eso, pues yo lo puse en una página web. Claro, al yo venir de fuera no había una forma fija en la que había que hacer las cosas, porque yo no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas. Pero creo que eso es bueno, porque hoy en día ya no hay una forma de hacer las cosas. Puedes hacer una web, como tú has dicho, o Instagram. Otra cosa que fue mi portfolio cuando fui aquí vengo con otra historia, a Bolonia. Es que es graciosa. Bueno, a mí me hizo mucha gracia en el momento y dije, wow, si he conseguido hacer esto, creo que puedo ganarme la vida con el arte. Y es que, a ver, se me ocurrió, yo empecé a bocetear ideas de cómo ir a Bolonia y llamar la atención. Y se me ocurrió
hacerme un jersey. O sea, bueno, el jersey no lo iba a hacer, iba a comprarlo. Pero él iba a poner como una especie de bolsillo en el pecho que tuviera una ventanita de plástico y que yo en ese bolsillo pudiera meter una tablet. Entonces iba a ser el portfolio humano. Iba a ir con la tablet en el pecho, iban a ir pasando mis ilustraciones. Es buenísimo. Al menos llama la atención y un par de sonrisas le sacas a los editores, ¿no? Es buenísimo. Y me ayudó Katie Strauss, una artista de Berlín que hace unos cuadros increíbles y muy bonitos de flores y tal. Ella me ayudó a coserlo y tal. Y fui con eso. Y de nuevo me exponía, me daba vergüenza, pero ya cuando vas con una tableta en el pecho o vas creyéndote el mejor o ¿sabes? O vas con la cabeza para abajo. Sí. Entonces, bueno, ya me creí el personaje y fui mostrándolo y tal, y a la gente le hacía gracia. Y iban pasando muchas animaciones, ilustraciones. Entonces fue una forma de hacer el portfolio que a nadie creo que se le haya ocurrido. Seguro alguien lo ha hecho, pero yo no lo conozco. Pues lo voy a hacer. Ah, lo voy a ¿sí? hacer. Gracias por la idea. Tampoco saqué tanto trabajo, pero bueno, estaba al principio y Bueno, entonces vos pasaste, o sea, empezaste por los murales. Fue como el primer comienzo que tu primer cliente fue tu hijo. Sí, 100%. Entonces de ahí pasaste a hacer tus propios proyectos personales, hiciste varios libros. ¿Cuál fue el primer cliente? Sin importar cuál fue físicamente el cliente, sino qué proyecto fue el primero que ya dijiste, vale, arranco a hacer. Este fue Cruz Roja y a ver, mi primer cliente fue un mural. Sí. Pero así que sintiera que era por donde iba la cosa. Eso. Era este de Cruz Roja, que eran unas ilustraciones en acuarela, les gustaba mucho lo que hacía en acuarela. Y eran ilustraciones para... primero para unos folletos sobre educación y luego otras tantas ilustraciones para material de formaciones, para profesores, bastante para material, para, sí, un librito donde, sí, tenía que ilustrar muchos niños, familias, que eso también es algo que me gusta mucho. Sí. Y en acuarela, así que por ahí va... No, a lo mejor no era el cliente que me iba a dar más dinero, pero sí que estaba enfocado en la dirección que quería. Bueno, eso también es algo importante. A veces, Sí. A veces uno, cuando empieza, está bien que resigne por ahí a veces dinero para empezar. Porque eso es como la primera semillita que luego va creciendo, ¿no? Sí, 100%. Entonces, claro, como recién estábamos hablando, formas para conseguir clientes, ¿no? Y todas estas cosas que estás hablando, fueron todas formas de empezar a trabajar y conseguir clientes. También, por ejemplo, a mí me gustaría aportar, porque yo siempre fui de conseguir clientes online. Yo trabajaba online, clientes online. Entonces, claro, yo trabajaba desde Argentina y empecé a trabajar para el mundo. Empecé a trabajar para España, sobre todo. ¿Ah, sí? Claro, yo trabajaba así. ¿Cómo hacía? Y en mi caso también la motivación era que no le quería pedir más dinero a mis padres. Yo tenía 14, 15 años, 16 años creo que tenía cuando empecé, buscando en internet. No tenía ni idea cómo hacer, pero estaba tan motivado a buscar clientes. Entonces, creo que también está bueno hablar de que hay demasiadas formas, de cada uno va a encontrar la suya. En mi caso era en buscar clientes online y hablar de las plataformas, por ejemplo. Yo usaba mucho las plataformas Upwork, freelancer.com, que ahora, bueno, están sobrecargadas, pero están surgiendo un montón de plataformas online donde uno puede, primer paso, hacer su portfolio. Bueno, después otros pasos para conseguir clientes. Yo creo que puede ser eso, ¿no? También entrar en las plataformas. Y eso que decías vos, por eso lo encadeno con esto. Cuando uno recién se inserta en el mercado, tiene que tener presente cómo está el mercado. Entonces, bueno, resigno un poco de dinero, pero comienzo, lo hago y lo doy todo. Y esto lo conecto con qué habilidades crees que son fundamentales para trabajar como artista. Dije vender. Sí. Algo que tengo muy presente, pero es difícil de explicar, es la profesionalidad. Siempre intenté ser muy profesional, ¿no? En la forma en la que hablas, te comunicas con los clientes o potenciales clientes. Siempre dar una sensación
generalmente real, ¿no? Sino, de que sabes lo que haces. Si te toca investigar, por ejemplo, cuando das precios, a la hora de dar precios, pues si es un tipo de trabajo nuevo, pues haber investigado suficiente como para saber y poder, aunque nunca es cómodo hablar de dinero, decirlo sabiendo lo que haces y con cierta confianza, ¿no? Y con eso, con todo, ¿no? Con cómo va a ser el proceso de trabajar conmigo, ¿no? Ese tipo de cosas. La profesionalidad, vender, la mejora continua. Creo que el otro día hablábamos de recibir feedback, ¿no? Total. Yo me he inspirado mucho, he buscado mucha inspiración también en deportistas. Y no sé quién le preguntaban, era un entrenador, cómo sabía que uno de los deportistas iba a ser una superestrella o tenía algo. Y era que buscaban continuamente por feedback. El otro día, ¿no? Tú con el podcast me preguntabas mucho y te di algunos feedbacks que podían ser dolorosos desde una actitud incorrecta, pero el tener una actitud positiva hacia el feedback y estar buscándolo constantemente como fuente de mejora, creo que es muy positivo. Sí, o sea, saber recibir el feedback, ¿no? Y buscarlo, ¿no? Y buscarlo, sí, continuamente, porque no mucha gente pregunta, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Hay una historia, si me permitís contar rápidamente una historia que para mí es clave, y fue clave en mi proceso como para trabajar como ilustrador freelance también, que fue cuando yo estoy trabajando para un cliente ahora que ya somos colaboradores hace 8 años, imagínate, y es un cliente maravilloso, pero de verdad, yo he trabajado con muchos clientes a lo largo de mi carrera y siento que cada vez los clientes fueron siendo mejores en el aspecto de que cuando yo voy desbloqueando ciertas habilidades, me abro y tengo más espacio para que clientes un poco más profesionales lleguen a mí, porque tengo más habilidades. Uh-huh. Una de esas habilidades para mí fue justamente esa, fue estar al servicio y recibir el feedback y aplicarlo. Entonces, la historia es que yo estaba buscando en una plataforma online y apliqué para este trabajo y no me respondieron. Al mes, yo estaba viajando, estaba en Malasia, imagínate. Al mes me responden. Me dicen, mira, probamos con esta ilustradora que nos pareció bien y nos mandó esto. Y no nos gustó mucho al principio, le pasamos feedback y a un cierto punto nos dijo, mira, este es mi estilo, si les gusta lo toman y si no lo dejan. Y yo nunca fui así. Yo siempre fui, vale, ¿lo querés el ojo más grande? Hacemos el ojo más grande. ¿Querés la mano más pequeña? Hacemos la mano más pequeña. Y dejándome guiar por el feedback del cliente, logramos un producto maravilloso y llevo 8 años trabajando con un cliente en California que es maravilloso. Entonces, para mí eso es clave. No cerrarse, no decir, este es mi estilo. Animarse a explorar, sobre todo si uno quiere tener clientes, porque si uno quiere ser un artista y por ahí vos lo ves diferente, porque por ahí vos tenés tu estilo y la gente te viene a buscar por eso. Entonces, creo que está bueno eso. Claro, depende al principio sobre todo, ¿no? Total. Y estamos hablando un poco de eso, de cómo empezar, ¿no? Yo creo que al principio ser flexible es muy importante. Total. Luego vas concretando porque sabes lo que quieres y quieres centrarte en algo más en concreto. Igual que lo de diversificar. Ahora estoy haciendo un poco lo contrario. Diversifico menos y menos y menos y menos porque ya me veo más seguro en un camino concreto. Y también la comunicación en cuanto... Es muy bonito adivinar qué es lo que quiere la persona que te necesita sin que esa persona sepa aún lo que quiere, ¿no? Quiero algo que sea así o asá. No sabe lo que quiere, pero tú sabes leerle y eso también es comunicación, pero de escucha, ¿no? Total. Eso no sé si es importante para ganarte la vida, pero al menos yo lo he trabajado mucho y me siento muy orgulloso, ¿no? Cuando eso pasa. Sí. Totalmente. Hay una cosa también que me gustaría ver qué opinás, que es algo que aprendí yo también con el correr de los años y es aprender a elegir al cliente. Cuando uno empieza, no puede elegir al cliente. Agarra lo que venga. Y a veces se tropieza con alguna piedra. No sé si te pasó, a mí me pasó. Sí. Clientes que por ahí te sobreexigen, porque bueno, al final les estás desde la dependencia, ¿no? Entonces te sobreexigen. Y luego uno empieza a actuar desde el miedo a dar más de la cuenta porque tiene miedo que le pongan un mal rating, por ejemplo, en las plataformas. Y luego termina sucediendo eso.
porque uno al final llega a un punto que pone el límite, no se deja abusar más, y entonces pone un límite ya de una manera que no es correcta y llega el mal rating. Entonces uno termina poniéndose en una situación que quería evitar. Entonces creo que es clave poner límites a tiempo. Poner límites a tiempo y aprender a elegir clientes. Hay una cosa que es clave. En la primera entrevista ya te das cuenta. En la primera entrevista con un cliente, con una persona, te das cuenta cómo va a ser esa persona. Te das cuenta, si ya te está pidiendo una prueba gratuita, ya sabemos qué mentalidad tiene el cliente. Mira, hazme una prueba gratis y si me gusta te contrato. Ya sabemos qué tipo de cliente es. Mira, te pago, hacemos una prueba paga, porque tu tiempo vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué te parece si hacemos una prueba paga? Ya sabemos qué tipo de cliente es. Aprender a elegir los clientes creo que es algo para mí que fue clave también. Muy importante. No sé cómo lo viviste vos. No, yo cogía todo lo que podía. Bueno, ¿nunca tuviste una mala experiencia? Bueno, tuve, pero ahora un poco ya más me lo voy permitiendo, pero no he podido tanto. Sí. No hice tanto online realmente. Yo intenté Fiverr, creo que Freelancer también lo intenté, pero yo creo que llegué tarde, ya eso estaba muy saturado. Sí. Y sí, competías con gente de todo el mundo, diferentes tarifas y no me sentía cómodo, no me funcionó. Hoy está el mercado muy saturado en ese aspecto, pero a la vez también están surgiendo muchas nuevas plataformas. Claro, Upwork, Freelancer, las plataformas más top están muy saturadas, pero están surgiendo nuevas, muchas nuevas plataformas. ¿Sí? Sí, hay un montón. Hoy en día, si uno busca plataformas para freelancers online, están surgiendo un montón nuevas. Claro, eso con el tiempo se va a ir repoblando. Pero bueno, una clave también que escuché el otro día, a ver si me la acuerdo, la ley del 4-11-7. Madre mía. 4, los clientes te tienen que encontrar en 4 lugares diferentes, 4 plataformas. Por ejemplo, Instagram, LinkedIn, TikTok y, no sé, YouTube. Por ejemplo, tienen que tienen que tener 11 interacciones con vos y 7 horas. Con eso, eso igual no es para ilustradores en realidad, es más para creadores de contenido y todo, pero me parece que se puede tomar algo de eso, ¿no? Sí, bueno, por lo menos en 4 plataformas me van a encontrar. Creo que ahí empieza como a generar una conexión también. Sí. Yo suspendo seguro. Bueno, entonces, ya hablamos de formas de conseguir clientes, hablamos de diversificar, de aprender a vender, ser confiable también, ya hablamos. Bueno, tú decías que los idiomas, lo ponías, yo para mí fue clave, porque bueno, en diferentes mercados pagan de diferentes maneras. Y a mí me ha salvado mucho países de habla inglesa, por ejemplo. Y luego, sí, y al final ya no es solamente porque pueda haber mejores condiciones en otros países, ¿no? Si te centras, imagínate tú, si te centras solamente en Argentina, no lo sé, ya me dirás tú, porque no lo conozco, pues es mucho más difícil conseguir que se te pague lo que necesitas. Pero si te abres al mundo, tienes más donde pescar, ¿no? Donde buscar oportunidades. Total. Entonces, no, los idiomas 100%. Sí. Y sí. Bueno, países que mejor pagan también. Hay países que pagan mejor que otros, que tienen una economía diferente. No solo eso, que sí, obvio, pero también en Estados Unidos está muy normalizado el trabajo creativo, creo. Y porque es necesario pagarlo para que puedan salir buenas cosas. Yo muchas veces cuando las pasaba pues, más difíciles económicamente, pensaba, no puedo dedicarme a esto sin estar full time, porque si no puedes dar lo que quieres dar a la gente con la que trabajas, a los clientes, ¿no? Y yo creo que eso lo tienen muy claro en ciertos países y lo pagan de forma justa para que los creadores nos podamos ganar la vida, y está muy normalizado, como por ejemplo el que te paguen por una prueba. Totalmente. Seguramente si trabajas con un país de habla inglesa, te suelen pagar la prueba, ¿no?
Sí. Y lo suelen proponer ellos, no tengas tú ni que decirlo. Sí. Y eso lo encadeno con, primero que nada, países que para mí que por experiencia que mejor pagan siempre el norte de Europa. El norte de Europa son... Hace un ranking. Sí. Bueno, uno, Estados Unidos. Ya lo dijiste. Sí. Los americanos tienen ya una economía en la cual se aprecia mucho eso y no son tontos. Si ven un talento, lo quieren mantener. Lo quieren mantener y lo pagan bien. Pero no todos, ¿eh? También he tenido propuestas en Estados Unidos que he tenido que decir que no porque era una locura. Digo, ¿y yo cómo me ganó la vida con eso? Sí, es cierto. ¿No? También hay, pero sí, por norma general. Por norma general y, o sea, así como te digo que hay gente que paga muy bien, hay gente que paga muy mal, pero digo, la gente que paga bien Sí. y valora el trabajo. Bueno, vos viviste en Alemania. Alemania creo que también de Alemania para arriba, todo es maravilloso. O sea, los clientes son muy respetuosos. Son gente que están acostumbrados a trabajar de una forma muy profesional. No son, venga, va, lo de explotar, no. Sobre todo los países nórdicos. Pero de nuevo no podemos generalizar. Porque No. es que me vienen ejemplos de, por ejemplo, de Inglaterra, que si empieza a decir a algún cliente que no, pues tiene que ver con tema de no ser demasiado profesional y me ha pasado con países. Claro. O sea, quiero decir, hay de todo en todos lados. Claro. ¿no? Y después otro tema que quería que charlemos un poco sin entrar así como en el detalle profundo, pero es formas de cobrar, ¿no? Formas de cobrar el trabajo. Hay muchas formas y los diferentes artistas, de acuerdo a lo que hacen, cobran de forma diferente. Yo me acuerdo que en su momento, cuando estaba buscando cómo cobrar, empezaba a mirar en internet a ver cómo lo hacía la gente. Y me acuerdo que llegaba uno que decía, mira, tú tienes que cobrar el día de trabajo. No cobres la hora, porque tienes que cobrar el día. Entonces, claro, yo empecé a cobrar el día. A un cliente le cobraba el día de trabajo. Entonces, iba anotando los días, pum, 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 y me pagaban. Un americano también, que me pagaba muy bien. En ese momento, ¿cómo le puse el precio? Yo siempre fui muy intuitivo. Le voy a poner el precio de acuerdo a lo que yo quiero cobrar hoy o lo que necesito para cubrir ciertas necesidades que tengo. Entonces, pum, ponía el precio. Me aceptaban. Si me lo aceptaban demasiado rápido, decía, tenía que haber cobrado más. Si me lo peleaban un poco, decía, bueno. Entonces, eso, ¿no? Formas de cobrar por hora, por proyecto, por día. ¿Cuál te funciona mejor a vos? Yo tiro más por proyecto. Por me gusta proyecto. mucho por hora porque así te da más tranquilidad, pero ahora la verdad creo que por proyecto. Y comprometerme que salga el carajo y no sé. Sí. Normalmente sí. Bueno, a mí me ha pasado también de cobrar por proyecto a los comienzos y no saber calcular. No saber calcular claro. y entonces tirarme horas y horas y horas. Pero bueno, supongo que eso también será relativo a cada uno, ¿no? Por eso yo creo que para encontrarlo es probar las diferentes maneras y ver cuál se adecúa. Y después una cosa que también que quería que hablemos, que lo empezamos a hablar en el podcast, es uno de los miedos también importantes a la hora de dedicarme a vivir del arte, la incertidumbre financiera. ¿Cómo lidiamos con eso? Yo creo que es lo más difícil, es de lo que si me tengo que quejar de algo me quejo de eso. Es muy difícil. De hecho, hablo con gente que trabaja en trabajos creativos, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? Me dicen, eso nunca. Y me vengo abajo, pero yo creo que sí se acabará en algún momento. Yo creo que sí. Según vas creciendo. Esto es. Bueno, o sea, la incertidumbre existe y eso está ahí. Y ha habido muchas temporadas muy largas de tiempo. O sea, temporadas muy largas en las que yo no sabía el mes siguiente qué trabajo iba a tener. Luego iban saliendo las cosas. Uno no sabe cómo, pero se van sucediendo. Que puedes seguir ganándote la vida, pero estresa, ¿no? Es decir, el mes que viene es que yo no sé qué voy a hacer el mes que viene. Y eso muchas veces. Y de algún modo te acostumbras y ya confías en que hay una mano divina que te va poniendo proyectos o algo. Porque pasa magia, ¿no? Pero sí, es una situación de incertidumbre grande. Y yo ya voy notando que eso lo voy teniendo más bajo control o espero. Y también sé por qué eso ha pasado durante tanto tiempo, porque claro, hemos hablado de diversificar, ¿no? Yo creo, en 2019 fue cuando empecé yo a dedicarme al dibujo, ¿no? A la ilustración
Porque, claro, al principio empiezo a hacer murales. Yo sé que eso no es lo que quiero hacer, pero lo disfruto y me permite ganarme la vida en ese momento. Entonces surge un trabajo de... Yo, claro, estoy haciendo murales, pero me empiezo a promocionar yo mismo como ilustrador, porque son los trabajos que quiero conseguir. El tiempo de promoción no es trabajo que me estoy ni... Es tiempo de trabajo que no me estoy promocionando para murales. Es decir, no voy a crecer en esa línea, o sea, no voy a crecer económicamente, sino que lo invierto en moverme hacia donde quiero. Claro. Y eso ha ido pasando por muchas fases, porque primero fueron murales... Todo salpicado con trabajos de ilustración, ¿no? Luego hice libros infantiles para autores autopublicados, y estaba genial y me gusta me gusta seguir haciéndolo. Pero claro, quería entrar ya en editoriales y un trabajo de libro infantil más con editoriales. Entonces me muevo en esa dirección. Y ya estoy haciendo trabajos para editoriales y un poco y me voy ganando la vida. Pero claro, también quiero ser autor. Claro. No, porque a mí también me gusta escribir. Ahora vamos a llegar a dónde está Ato hoy y te voy a preguntar dónde estás hoy, porque me parece un camino fantástico. Pero no quería aportar algo sobre lo que dijiste recién porque me parece súper interesante y lo hablamos el otro día, que es, vos dijiste, hay que confiar. Llega un momento que uno vive en incertidumbre, ¿no? No sé qué va a pasar el mes que viene. Pero si uno se pone a contemplar y a recordar, siempre sucedió algo. Si todos tenemos una historia que es, wow, en el momento en el que más lo necesitaba, apareció. Y eso ha sido una constante. El otro día lo hablábamos, ¿no? Al menos en mi vida siempre ha sido una constante. Cuando yo tomaba y esto puede sonar muy abstracto, pero en mi vida sucede así y creo que en la vida de todos. Yo invito al espectador a que piense en las sincronías que sucedieron en su vida y todos hemos tenido sincronías. Hemos pensado en algo y se ha manifestado. La más básica, estoy pensando en alguien y me manda un mensaje. Nos ha pasado a todos. Hace mucho, estoy pensando en alguien y de repente te llama, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado mucho, creo que a vos también, que tomo una decisión y me sale un proyecto. O sea, digo, no, tengo que dejar esto. Tengo miedo de dejarlo, pero es que no puedo más, no aguanto más. Lo dejo, pum, ya está. A los 5 minutos surge una propuesta de un proyecto. A mí me ha pasado mucho. Y creo que esa es la forma de vencer la incertidumbre, el confiar. Confiar que siempre salió algo, porque acá estamos sentados. Pero tienes que confiar también que algún día no tendrás esa incertidumbre, ¿no? Ahí estoy. Porque no... Bueno, pero quiero decir, me contabas el otro día una historia de que también te han pasado muchas de esas. Sí, hay una palabra que me gusta, es a lo mejor la forma más terrenal de describirlo, que es tracción, ¿no? Bueno, a mí me gusta una frase que me repito a mí mismo a veces a algún amigo. Digo, Dios ayuda a los valientes, porque cuando te lanzas a algo hay vientos a favor, ¿no? Cuando es el camino, tal vez el camino correcto, ¿no? Sientes que son como señales de que, ok, va por aquí porque mira qué casualidades se están dando, ¿no? Pero bueno, de una forma más racional, el otro día escuchaba también a alguien, no me acuerdo quién, del entorno creativo, que hablaba de cuando haces algo y hay una atracción, es decir, se empiezan a dar las cosas bien, es que por ahí va la cosa, ¿no? Total. Son dos formas de verlo. Sí. Y sí, eso es una constante. Sí. Sí. Bueno, ¿dónde está Ato hoy? Y hago una introducción. Es toda esta historia que me contaste, ¿no? Me fuiste contando un viaje de un joven que quería trabajar como artista. Pero yo tengo la visión de Ato hoy. Un hombre que ya trabaja, que tiene clientes, que tiene un Instagram con un montón de arte, con un estilo, con un uso del color que para mí es maravilloso, con una soltura, una forma de contar historias. ¿Y dónde estás hoy? Pues es muy divertido porque yo empecé haciendo cómics. En aquella época, 2015, que soñaba con publicar un cómic o con hacer un cómic, yo no conectaba con la comunidad. Y estuve mucho tiempo yendo de voluntario a eventos y tal de la comunidad del cómic. Porque los superhéroes tampoco me enganchan mucho. No sentía que era mi sitio. Y además veía que el cómic
iba dirigido a los adultos. Y a mí me gustaba contar aventuras. Muy inspirado a lo mejor en Tintín. Bueno, en fin, en aventuras. Me gusta el concepto de la aventura. Pero bueno, como los cómics no iban en esa dirección, al final encontré en el libro infantil un sitio donde desarrollar mi arte y contar historias que resonaran conmigo, ¿no? Y aún siguen resonando. Pero hace un par de años voy a Bolonia, hace un par de años yo creo, y veo que el cómic infantil está pegándolo fuerte, como que ha vuelto el cómic infantil y se está haciendo mucho y se está fomentando un montón. Yo creo que por incentivar a la lectura o no sé por qué razón, pero claro, yo lo veía y digo, llevo años trabajando el libro infantil, vengo del cómic, o sea, conozco cómo hacer un cómic, los códigos, me encanta. Digo, tengo que entrar ahí como sea. Y me puse a escribir y las primeras cosas que escribía no terminaban de funcionar. Mira, no hubo tracción ahí, pero da igual, ¿no? Esto es como cuando a mí me pasa con mi mujer, cuando me enseña, oye, ¿qué vestido me pongo? ¿Este o este? Da igual lo que yo le diga, ella ya sabe por dónde va a ir la cosa. Si le digo, ¿ese? Ah, claro, sí, lo que yo pensaba. O me dice, no, ¿qué dices? Eso es el otro. O sea, uno a veces sabe por dónde quiere tirar, ¿no? Y seguí dándole al cómic. Alguna oportunidad se me dio y a eso me agarré con fuerza. Hasta que ya por fin empecé a escribir cosas que estaban mejor. Y ahora estoy trabajando en cómic infantil, no solo, pero unas cosas de los proyectos que más ilusión me hacen ahora mismo es cómic infantil como autor y como ilustrador. Qué bueno. Sí. Es súper inspirador ver cómo has hecho este camino y que al final todo lo que te va surgiendo lo vas poniendo en práctica y lo vas manifestando. Eso la verdad que es muy inspirador. Porque claro, yo acá sentado escuchando toda tu historia, pero yo te veo hoy. Y cuando hablamos, me vas contando todo lo que te va surgiendo hoy, la posibilidad de publicar, de todo. Entonces yo ya sé por dónde estás y por todo lo que pasaste. Entonces es súper inspirador para mí ver ese camino, ¿no? Como ya lo has andado un gran camino. Qué bueno. Sí. Uno a veces nunca se quiere relajar, ¿verdad? Porque aún veo que el camino que queda tanto por delante que uno no quiere darse una palmadita a la espalda, pero la verdad que sí, que estoy muy contento. Sí. ¿De qué más quería hablar? Tenía ganas de preguntarte un montón de cosas y mira, mientras voy pensando, te voy a hacer una pregunta típica en el podcast de Semilla Amarilla. Ya sé cuál es. Bueno, a ver. ¿Cuál es? A ver, decime. Bueno, puede ser el chiste o puede ser... No, el chiste es el final. Ah, vale. El chiste es el final. Ya lo desvelé. Entonces, si tuvieras que dirigir una película sobre tu propia vida, ¿a qué título tendría y a qué género pertenecería? De aventuras. Y me voy a enrollar un poco para que puedas mirar tus notas. Dale, por favor. Dale. Hay una cosa de la aventura que como filosofía de vida que a mí me gusta mucho. Y es, ¿la aventura qué es? Un personaje o varios personajes que quieren conseguir un objetivo, ¿no? Tienen un camino para conseguir eso. Y entre donde están hasta llegar a ese objetivo, ya puede ser la piedra filosofal o yo qué sé, cualquier cosa, alcanzar la cima del Everest, entre donde están en ese momento hasta el final del viaje van a pasar un montón de dificultades. No es un camino bonito. Por ejemplo, si piensas, me cayó una avalancha encima. Una avalancha. Bueno, en la vida real es un gran drama, ¿no? Pero o me rompí un pie. Vale, romperse el pie también es no es una situación buena, nadie lo quiere, ¿verdad? Pero en una aventura suma, porque son las cosas que le dan sal, le dan sabor a conseguir ese objetivo, ¿no? Es decir, las dificultades, los problemas, los impedimentos se convierten en algo que añade y que hacen crecer al personaje. Entonces, el concepto de aventura como concepto de vida a mí me gusta muchísimo. Porque, bueno, como si lo consiguiera, pero hace que cambies la perspectiva ante los problemas. Me sigo enfrentando a los problemas sin querer enfrentarme. Pero a veces me recuerdo esto y pienso que los problemas son parte de la aventura. Una aventura sin dificultades es un rollo. Wow. Claro, al final los obstáculos son los que te impulsan a aprender nuevas habilidades para poder seguir adelante, ¿no? Y hacen más interesante la historia, ¿no? Le dan color. Sí. Y no es un rollo, nadie quiere ver una película donde el protagonista no las pasa canutas. Claro. Pues somos protagonistas de nuestra vida, ¿no? Total. ¿Y cómo se llamaría?
Ato en Atolonia. Ato en Atolonia. Qué Me lo he bueno. inventado ahora mismo. Me gusta, me gusta. Está buenísimo. Sí, a mí me gusta ver también como una aventura y como un juego, ¿no? Cuando vas consumiendo las cantidades de monedas, por ejemplo, a las 50 monedas, ¡pum!, se te desbloquea algo. Aparece un nuevo personaje en tu vida para el cual no estabas listo antes. Y de repente, ¡pum!, se desbloquea algo. Entonces ahí adquiriste una nueva habilidad o maduraste un poco, ¿no? Y ¡pum!, apareció una persona que si no estabas en ese punto de maduración no podía entrar en tu vida. Entonces Eso es muy bonito. ya me acordé de lo que te quería preguntar, que me parece que está buenísimo y que es como un juego, ¿no? Que es, si tuvieras que empezar hoy mismo, dejar tu trabajo de oficina y convertirte en ilustrador, hoy, ahora, con la vida que tenés hoy, con dos hijos, con la familia como tenés, con las responsabilidades que tenés, ¿qué harías? Vale. Es que se nos ha olvidado decir algo, ¿no? Si hay alguien ahí detrás de la cámara que quiere cambiar su trabajo e ir por algo más idílico, tal vez loco, ¿no? Sí. Tienes que saber que cada uno tiene su situación. Yo cuando dejé mi trabajo, bueno, no el minuto 1, pero desde el principio tuve que empezar a hacer un salario, pero yo estaba con mi mujer y ella tenía un trabajo estable y nuestra economía funcionaba. Cuando nos mudamos a España ahí ya había más estrés porque no podíamos dárnosla sin mi salario, ¿no? Pero en Alemania estaba un pelín más tranquilo. Hoy por hoy, si con 2 niños, una perrita, una familia, si tuviera que tuviera un trabajo muy estable de oficina, que me tuviera un poco amargado, pero digo, claro, es que sin esto, ¿qué hago? Es que hay que ganarse la vida, ¿no? Yo creo que lo que haría sería conectar, o sea, si lo que tú quieres hacer para vivir de ello te apasiona, porque es lo que estamos partiendo de esa base, me agarraría mucho a esa pasión, mucho, en plan, ¿qué es lo que más me gusta de esto? Si es dibujar, ¿cómo? Con acuarela. Si es dentro de dibujar cuadros o dibujar historias, pues ir a lo que más te gusta, a lo que más te emocione. ¿Por qué? Porque emplearía mi tiempo libre, me levantaría prontito y me pondría una cantidad de tiempo al día o a la semana en la que pudiera ser constante, ¿no? Y si es una hora. Y pues una hora al día dibujar o hacer esa cosa que me gusta tanto, un poco con la visión de ir dándola a conocer y ir poquito a poco alcanzando metas. A lo mejor, pues, claro, hay mucha gente, por ejemplo, que por internet, por Instagram o por redes sociales, vende prints, ¿no? Vende sus dibujos. Pues a lo mejor ese puede ser un reto primero, ¿no? Y empezar a hacerlo. Y eso lo puedes hacer al mismo tiempo que trabajas y eres responsable con tu familia. Sí, es que es clave lo que acabas de decir. Creo que también a mí lo primero que se me ocurriría son los fines de semana. Por ejemplo, yo sé que mucha gente le falta ese puntito de entender que en una transición, solo en la transición, porque para mí la vida es hoy y se trata de disfrutarla, ¿no? Pero en la transición es como subirle al dimmer del esfuerzo. Luego ya cuando te balanceás, equilibras el barco y volvés a balancear tu vida. Pero para mí en la transición vale, durante este tiempo voy a trabajar los fines de semana para poder cambiar. Luego ya cuando pasaste la transición, ya no hace falta que trabajes los fines de semana, ¿no? O así lo veo yo. Entonces es como, vale, voy a dedicarle un ratito al día, me levanto más pronto, trabajo un par de horas los fines de semana y ahí empiezo a dar los pasos de los que ya hablamos al principio del podcast. Pero claro, la mayoría de la gente no encuentra el tiempo para empezar a dar estos pasos. Y otra cosa que quería... Vale. Ya me acordé. Era que cuando... A mí me ha pasado, ¿no? A veces estás desmotivado en aquel trabajo que te da para vivir. Entonces, el tener esa horita en la que dibujas, haces esa cosa que te gusta tanto, te da también vida en tu trabajo normal. Porque permite, al final es realizarse, ¿no? No te tienes por qué realizar. Es decir, porque te gusta el arte, no tienes que vivir del arte. ¿No? Puedes tener un trabajo normal que te permita ese estilo de vida que tú quieres,
pero uno luego quiere realizarse, te puedes realizar en tu hobby, te puedes realizar en tu pasión, a lo mejor si luego eres competitivo con ello. O sea, y eso ambas cosas se van a retroalimentar. Llegarás al trabajo habiéndote realizado en esa faceta artística que tanto te gusta y podrás centrarte en estar presente ahí de esa manera. Y creo que apaga un poco esa frustración inicial. Creo que la frustración al final es no hacer esa cosa que tanto te gusta. Pero para hacerla no solo tienes... La única opción no es vivir de ello, es hacerla, encontrar un rato. Es maravilloso lo que acabas de decir. Sí, porque hay gente que se piensa... puede generar también estrés el decir... Y yo me lo quito a mí mismo, digo, joder, si la cosa no va como debería y tengo que volver a un trabajo normal, yo seguiría haciendo esto y seguiría siendo feliz. Total. Quizás el punto sería encontrar un trabajo en el cual no tengas que estar 8 horas. Por ahí Cada puede uno. encontrar un trabajo de 4 horas, de 5 horas que le permita vivir y luego dedicarse. Eso que acabas de decir para mí es clave. Uno se puede realizar a través de su hobby. No todo es el trabajo. Y eso, mira, vamos a empezar por el final. O sea, vamos a terminar por el principio, mejor dicho. La motivación. ¿Por qué quiero dejar la oficina y trabajar como ilustrador? ¿Por qué quiero vivir, trabajar como artista? Es lo primero. Es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. Muchas veces esa respuesta es porque quiero pasar más tiempo haciéndolo. Sí. Es simplemente porque quiero pasar más tiempo dibujando. Y ahí está lo que acabas de responder vos. Increíble, me parece maravilloso. Y hay una cosa también que quería decir, que lo hablamos el otro día y que creo que es clave. El apoyo. Vos decías recién que estabas con tu mujer. Por ahí en ese momento hubo un momento que tu mujer te pudo apoyar. Yo cuando empecé tenía 15, 16 años. Vivía con mis padres. No tenía que pagar un alquiler. No, o sea, aportaba en mi casa. Desde que empecé a trabajar empecé a aportar dinero a mi casa. Pero claro, no dependía la familia de mí. Entonces también un apoyo es algo de lo cual por ahí no se habla tanto. Es como, sí, lánzate a vivir tu sueño, tú puedes. Sí, pero necesitas un apoyo de alguien que te quiera, de alguien que te quiera ayudar, que te ame, tus padres, tu pareja, ¿no? Así como uno apoyaría o ha apoyado a sus parejas o a sus hijos. Creo que un apoyo también es algo de lo que no se habla y que es clave en el proceso. Gente que te apoye y gente que te mire, ¿no? Cuando ves que otra persona ve algo especial en lo que haces, eso te da fuerza. Sí. Sí, y también que no nos lo decimos mucho, ¿viste? Recién yo te introducí en este podcast. Bueno, me hinchaste así el ego. Pero es totalmente sincero. Es totalmente sincero. Entonces, ¿por qué no nos decimos más esas cosas, no? Sí. ¿Por qué no practicamos eso con nuestro círculo de, wow, me inspiraste en esto, admiro esto de vos? Eso me parece que también nos suma a todos. Está bueno. Ato, ¿algo más que quieras decir? ¿Algún mensaje? Había traído un chiste. No, bueno, antes del chiste. ¿Qué más quiero decir? Sí, algo que quieras, un mensaje. No. Es que traía es que es una cosa una historia también. Muy corta, es una tontería, pero digo, es que esto sucedió y no lo digo por ahí. Una vez hice galletitas de la suerte para promocionarme. Y no funcionó para nada, pero a veces hago esas cosas y se me ocurren y tengo que hacerlas y me dan confianza en que digo, si soy capaz de hacer galletitas de la suerte con un mensaje dentro que dice contrata a Ato como ilustrador y con mi página web, digo, algo conseguiré. Qué bueno. Pero ¿cómo era lo de las galletitas? ¿Qué era? Las encargué, puedes encargar galletitas de la suerte con el mensaje que tú quieras dentro. Y a ver, ¿te acordás algún mensaje? Sí, una era te va bien, pero mejor te irás si contratas a atolonia.com. O necesitas dibujos bonitos en tu vida, atolonia.com. Cosas así. Qué bueno. Sí, lo llevé a una feria y lo empecé a repartir por ahí. Claro. Sí. Es que me había pensado unas cuantas historias de estas graciosas que tenía, porque creo que la clave de conseguir, y de esto estábamos hablando, ¿no? De ganarte la vida con algo menos convencional, es que nunca sabes de qué agujero va a salir el conejo, ¿no? Y estar siempre moviéndote y probando cosas hacen que no sabes cómo, pero que la cosa funcione. Sí. Y disfrutarlo. Porque eso te va a mantener motivado. Si no lo estoy disfrutando, pierdo la motivación
y a tomar por saco. Disfrutarlo. Bueno, Ato, ¿me contás un chiste? Sí, bueno, me pillas así que no sé cuál contar. Ah, mira, tengo uno. Muy bien improvisado. Es que siempre cuento mal los chistes, entonces tenía que traer eso preparado. Va un tímido a un bar y dice, oiga, ¿me pone un café? Y le dice el camarero, ¿solo? Dice, bueno, póngame 2. Bueno, Ato, mil gracias. Mil gracias por venir, por tu inspiración, por inundarnos. Creo que estuvo muy bueno, que hubo no solo inspiración, sino que también hemos tirado bastantes tips y pasos concretos, así que creo que estuvo muy bueno. Así que gracias, bienvenido y aquí estamos. Muchas gracias. ¿Un abrazo? Un abrazo, claro. Ah, es aquí. ¿No? Sí, de este lado. ¿Siempre se hace abrazo? Siempre de este lado, sí. Ah, no me había fijado. Bueno, vamos. Al lío. Sí. ¿Cómo se diría en argentino? Una forma así de al lío. A darle. Una así informal. Mandale. Mandale.